Buenas, saludos a todos alumnos. Quiero empezar indicándoles que esta es la quinta vez que grabo el video por diferentes motivos. Espero que sea el definitivo. Muy bien. En esta oportunidad vengo a traerles el video explicativo para trabajar con PHP y MySQL según la versión de PHP que tengamos instalado. Ya sabemos que tenemos una versión antigua en, en el laboratorio a través del WAMP. Y los que tienen su laptop, si se instala el MAN, WAMP o lo que sea, y está más actualizado, pues las sentencias de código que estábamos trabajando nos estaban dando, les van a dar error, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta esos detalles. Vamos a empezar creando la base de datos rápidamente o lo más rápido posible. Muy bien. En esta parte ya tengo creado una base de datos que se llama Progra. Voy a crear la tabla alumno rápidamente, en la cual vamos a ponerle rápidamente algunos elementos. Char de 8, vamos a poner de 10. Nombres, apellidos, carrera. Le vamos a aplicar y listo. Ya lo tenemos creado. Lo cierro y listo. Tenemos una sentencia ahí de insert que ya lo tenía por otro video. Vamos a continuar. Listo. Entonces voy a crear un nuevo archivo, mejor dicho. Le voy a poner conexión MySQL, ¿sí? Así de más. Y voy a tener otro archivo que se va a llamar conexión MySQL y.php, ¿sí? Ese ahí es con la versión actual y esta es la antigua. Para cualquiera de los dos casos voy a trabajar con clases, ¿sí? En realidad vamos a ver algo muy básico de clases, algo muy básico. Entonces, acá me estoy olvidando de algo, que es la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, ¿sí? Listo. Además de eso, voy a declarar algunas variables. Esas variables van a ser de acceso restringido, ¿sí? En programación orientada a objetos existen lo que son el tipo de acceso a las variables, público y privado, y a veces protegido, aunque ya no es muy usado. En este caso yo lo voy a declarar de tipo privado. Este tipo privado quiere decir que por más de que yo instancie la clase, esos atributos no pueden ser modificados. Entonces pongo private servidor, que va a ser el servidor de base de datos, que es localhost. El usuario de base de datos, que es root. No se olviden de los puntos y comas siempre al final. El password, en este caso que es vacío. Si por si acaso lo tienen con algún password, lo ponen. Y voy a ponerle acá una base de datos que va a ser program, ¿sí? Es que es la que he creado. De ahí voy a crear unas funciones que son igual a JavaScript, que es function o function, como quieran pronunciarlo. Function, no se va a llamar conectar. Podría trabajar con el constructor, pero para no complicarnos mucho voy a dejarlo así. Ya en un futuro, si tenemos la mala suerte de llevar juntos el curso de programación 2, ahí les explicaré más a fondo. Entonces tenemos la función conectar, voy a crear una función que se va a llamar sentencia, ¿sí? Le paso un parámetro SQL, es una variable nada más, como parámetro. Y una función que le voy a llamar consulta, que va a tener lo mismo, un parámetro SQL. ¿Sí? SQL es la consulta que vamos a usar, o la sentencia de base de datos que voy a usar, select, insert, update o delete, ¿sí? Que vimos en clase. Entonces, según lo que tendríamos que hacer con la conexión en aula, en laboratorio, sería MySQL, tendría que tengo una variable de conexión, connect sería, ¿no? Ya. Y sería MySQL query, ¿no? O MySQL connect, disculpe. Acá le tendría que pasar los parámetros declarados, atributos, perdón, los atributos declarados arriba. Y recuerden que, por ejemplo, en JavaScript era this, punto y la variable, ¿no? Servidor, si fuera el caso.
como estamos en PHP es un poco distinto. El dis también lleva el prefijo $, y uso, en vez del punto, porque el punto en PHP es para concatenar, uso la flechita, una especie de símbolo de flechita, ¿no? O raya, guión o símbolo mayor. Y la variable. Y la variable en sí, como el dis ya está llevando el $, la variable ya no lleva el $. Repito el procedimiento. Sería dis. Primero el servidor, del usuario, de ahí el password, y por último la base de datos. No, en este caso, como vimos en clases, solamente esos 3 parámetros. De ahí, con esa variable de conexión seleccionamos la base de datos, ¿no? MySQL select db, seleccionamos base de datos, que sería dis.base de datos, y la conexión con la que estás trabajando, que es esta de acá que me he devuelto, connects. Muy bien, no nos olvidemos del punto y coma acá también, y listo. Esto debería conectarme a la base de datos, y yo tendría una sentencia que sería la siguiente: MySQL query, que se encargaría de ejecutar sentencias de tipo insert, update, delete. Y esto también puede ejecutar consultas SQL. La única diferencia es que esta consulta yo le voy a hacer que me retorne. ¿Por qué? Porque me va a retornar un resultado, el resultado de la consulta. ¿Sí? El resultado de la consulta que yo voy a hacer, eso me va a retornar. ¿No? Va a ser retornado. Entonces, hay que tener en cuenta que ese resultado hay que desdoblarlo para poder obtener el código, los nombres, los apellidos y la carrera, ¿sí? Que estábamos declarando. Entonces, esto lo guardo, y esto en el archivo, un archivo aparte. Recuerda que hacíamos include o include once, podría ser, y ponía conexión mysql.php. Y acá, para yo poder usar como esto es una clase, recuerden cómo trabajamos con clase, tendríamos que crear objetos, ¿no? Y mi clase puede llamar conexión igual new conexión. No tengo constructor, por eso no tengo parámetros. Entonces yo pongo acá, puedo tener conexión, raya guión, ¿sí? Raya o guión, símbolo mayor, y empiezo a invocar a las funciones. En este caso quiero probar conectar. Sin embargo, ya de por sí les voy avisando de que esto nos va a funcionar en el laboratorio, pero en sus máquinas, en casa, si tienen una versión actual, probablemente, o lo más seguro es que no va a funcionar, ¿sí? Ups, acá esto es un error mío. Muy bien. Y me dice syntaxis error en la línea 4. ¿Qué es esto? Esto acá hay... acá no me está validando otra cosa. Sospecho que es otra cosa. Vamos a probar. Voy a poner esto. ¿Sí? Siempre que importen, hagan los includes. Los includes, fíjense el error donde lo está marcando, ¿no? Acá dice en el archivo MySQL, conexión mysql.php, ¿no? No es en el archivo no es en el archivo index, ¿sí? Acá me dice que en expected servidor. Eso está medio raro. Vamos a ver, que no entiende esto de servidor. Me faltan todos los dólares, ¿no? Ese es un error mío, claramente. ¿Sí? Les decía que acá ya no es necesario poner el $. Acá sí está correcto. Acá no es necesario poner el $, pero pero sí, bueno, pero al declarar la variable del tipo privado, en este caso de acceso privado, sí hay que ponerlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Se me estaba fallando eso. Listo, ahora sí. Les comento lo que acá de la creación del objeto y llamar a conectar. Y acá tenemos un error porque no está definido, dice MySQL Connect. Esto es en las versiones actuales. Se podría configurar en realidad el Apache para que funcione esto, pero en realidad como esto ya está en desuso y no se debería usar, no tiene lógica. ¿Sí? Entonces, si esto de acá no me funciona en mi casa, esto sí nos va a funcionar en clase correctamente. ¿Sí? Recuerden que lo que hacemos en clase es tratar de hacer lo más básico posible. ¿Sí? En clase va a funcionar, eso no hay problema, eso se les aseguro. Pero en su casa, si es que tiene una versión actual, en laptop, vamos a usar esto. Y voy a declarar para esto otra pequeña variable
que le voy a llamar conexión. ¿Sí? Conexión propiamente dicho. Y lo que va a cambiar acá es lo siguiente. Acá voy a usar la palabra reservada this. Voy a decir que esa palabra conexión o esa variable conexión, recuerden que conexión, this está haciendo referencia a esto, ¿no? Y esta variable conexión voy a crear un objeto. ¿Un objeto de qué? Del MySQL i. Del MySQL i. Entonces voy a copiar esto de acá. Lo había borrado. Tenemos servidor, usuario y password. Y además también le vamos a pasar la base de datos. ¿Sí? Punto y coma al final. Y con esto estaría conectándome a la base de datos. De ahí, para insertar, sería igual. This es el objeto. Ya se supone que ya previamente has creado el objeto conexión. ¿Sí? Si no has creado el objeto de conexión, no tiene sentido llamar e invocar a la función sentencia. Y a través de este objeto conexión, yo voy a llamar a una función que se llama query. Query lo que hace es ejecutar cualquier sentencia SQL. ¿Sí? Cualquier sentencia SQL. Igualito. Punto y coma al final. Listo. Y acá abajo va a ser igual que en el caso anterior, es igual, pero me va a retornar algo, ¿no? Que es producto de un select. Sí, espero que esté bien. En el index voy a cambiar acá, ya no va a ser MySQL, sino MySQL y actualizo y listo. Me estoy conectando. Lo demás es igual, ¿no? Se crea el objeto y llamo a la función conectar. Ahora vamos a ver si ejecuta sentencias o no. Para eso voy a declarar una función SQL, $SQL. Y para eso yo ya lo tengo acá creado, un insert. De esta manera. Yo ya lo tengo creado el insert. Y lo único que tengo que hacer es llamar a la función conexión, llamar a la función sentencia, ¿no? La que se va a encargar de ejecutar la sentencia SQL que está acá arriba, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Entonces, si actualizo acá la página, ya está guardado, por cierto. Si actualizo, físicamente o visualmente no va a pasar nada, ¿no? Ya actualicé, sí, ya lo hice. Pero acá cuando hago el select debería aparecer este registro que acabo de insertar. Debería. Y si no aparece, vamos a verificar qué pasó. ¿Sí? Ahí está. Ya está insertado. Entonces, estoy pudiendo insertar. Sí, estoy pasando. Es un string nada más, ¿no? El insert es un string. Y ese string se ejecuta directamente acá. A través del método query. Entonces, ya lo inserté. No hay ningún problema en esa parte. ¿Listo? Entonces, podría insertar otros. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Hemos declarado de 10, ¿no? Me he puesto acá 8 nada más. Rosa. Una rumorosa, ¿no? Vamos a llamar turismo. ¿Sí? Puedo volver a aplastar actualizar. ¿Sí? Es como que estoy ejecutando insertar y ahí está. Listo. ¿Ya? Con 2 suficiente. Para ver qué cosa. Lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una consulta. ¿Sí? Una consulta que es un SQL también. Lo estoy declarando en la misma variable. Y acá yo ya lo tengo. Y lo que se encarga, bueno, capaz se confunden con esto, así que lo borro. Ya, un tico al final. Y lo que se va a encargar es de ejecutar una consulta. Y esa consulta lo voy a almacenar en una variable que voy a llamar resultado. Y eso se va a ejecutar a través de ¿cómo se llama esto? Consulta, ¿no? Así lo hemos llamado. ¿Sí? Invoco la función consulta, que es esta de acá, y esa función consulta retorna algo. Me va a retornar un valor. Es igualito que JavaScript, como les digo, ¿no? Las funciones, eso de. Y lo que retorne lo voy a almacenar en resultado. Ese resultado contiene el resultado propiamente dicho de la consulta. ¿Sí? De la consulta. Este punto y coma no es obligatorio. Si lo dejo ahí no va a haber problema. Le quito. Y fila por fila. Entonces yo voy a declarar una variable fila que se va a encargar de obtener el resultado de cada una de las filas que me ha devuelto ese select. ¿Sí? Mi select en mi caso acá me va a devolver 2 filas. 1 y 2. ¿Sí? Y eso para que yo pueda desglosarlo voy a usar el MySQL y fetch array. ¿Sí? MySQL y fetch array. Muy bien. Abro paréntesis.
Y lo que voy a desglosar fila por fila va a ser lógicamente resultado. Resultado tiene todo el englobado, pero este MySQL fecha array lo va a desglosar fila por fila. Y de ahí, esa fila yo me encargo de mostrar los datos. Pongo echo $fila y como es un array, yo puedo ir de posición 0. Posición 0 sería código, posición 1 sería nombres, posición 2 apellidos, etc. Pongo acá algunos espacios para que se note $fila. Y acá voy a poner el 1 para que se vean los nombres, ¿sí? Lo demás lo he comentado porque no voy a volver a insertar, ¿sí? Solamente quiero mostrar. Actualizo y ahí está, ¿no? Y ahí están los datos. Ya me está mostrando producto de la consulta en el explorador, ¿sí? Lo que hay que hacer acá es poner un salto de línea para que se vea bien. Y listo, ya tengo entonces bien trabajado esa parte. Muy bien, entonces ya tenemos la consulta, ya tenemos el salto de línea, entonces ya puedo ver cualquiera de los dos. Si yo trabajo con esto en clase, lo que vamos a trabajar en clase, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Es decir, si yo quiero conectarme, tengo que crear mi objeto, porque estoy trabajando con clases, tengo que crear mi objeto y de objeto llamaré a consulta, llamaré a sentencia, llamaré a conectar y también la sintaxis tradicional, perdón, tiene el MySQL fetch array, pero en vez de MySQL es MySQL nada más, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, pero sí tiene. Entonces hay que tener en cuenta solo esos detalles. Pero de ahí lo demás no va a haber ningún problema. No va a haber absolutamente ningún problema. Pero vamos a ver. Ya tenemos esto y listo. Esto les voy a compartir y conforme esto vamos a seguir avanzando la clase el día de mañana. Ok, les comparto y eso sería todo. Gracias.